Es un placer tener hoy al maestro Hernán Rojas, una persona muy conocida a nivel mundial. En Cartago le decimos nuestro embajador. Maestro Hernán Rojas, bienvenido a Esta es mi gente. Muchísimas gracias, don Juan José, y muy complacido de poder conversar con usted y con toda la gente que nos está mirando y poderles contar pues toda esa cantidad de cosas que me imagino que usted estará con ganas de preguntar. Maestro Hernán Rojas, su vocación en su infancia no era la música. ¿Usted cómo es que llega a la música? De una manera muy casual, como llegan muchas cosas en la vida. Mi meta estaba en el estudio de la medicina. Yo hice mis primeros años de estudio de medicina aquí en la Universidad del Valle y luego me trasladé a Buenos Aires, allá promediando la década del 50, para terminar mis estudios de medicina y para hacer una especialización en cirugía plástica, que era pues la carrera y la especialización del futuro en aquella época. Y precisamente en Buenos Aires estaba la escuela de cirugía más acreditada de toda Latinoamérica, que era la escuela del doctor Gino Quieto. Entonces esa inquietud me llevó precisamente a Buenos Aires. Cuando yo llegué allá, resulta de que a los poquitos días nomás, en la misma semana, estalló la primera revolución que terminó con la caída del general Perón. Entonces, aquello en Argentina, que en ese momento pues era peronista desde el rector de la universidad hasta la última ordenanza, y en todos los estamentos del país funcionaba todo lo que era pues el nombre de Perón, de Eva Perón, y toda su política. Cuando sobrevino ya la revolución definitiva que terminó pues con la caída del general Perón, entonces lo primero que hicieron los de la Revolución Libertadora, que llamaron en aquel tiempo, fue borrar el nombre de Perón de todo lo que fuera Buenos Aires y Argentina. Borrarlo en el sentido de que pues las calles que se llamaban Juan Domingo Perón había que cambiarles de nombre, las estatuas de Perón había que sacarlas, lo que se llamaba Eva Perón también, y todos los empleados, la mayoría de los empleados que eran de la política peronista, pues tendrían que salir. Por ese motivo, la universidad pues estuvo parada un tiempo, y ese fue, digamos, el puntapié inicial para que yo me dedicara a la música. Porque estando yo en la universidad en Buenos Aires, conocí a un grupo de amigos latinoamericanos, uno era chileno, otro peruano, otro costarricense, que tocaban instrumentos y les gustaba la música, y nos juntábamos a charlar, a hacer un poquito de música, a recordar la música de nuestros países, de esta región pues de América del Sur y de Centroamérica, que a la postre ya era muy desconocida, totalmente desconocida. Y así nos fuimos agrupando y juntándonos en todos lados. Nos echaban de todos los boliches porque con ese ruido que hacíamos. ¿Qué es un boliche? Un boliche es un bar, ¿no? Es un bar, una confitería que llaman allá. Y nosotros en cualquier lado nos poníamos a cantar y sacábamos los tambores, los instrumentos y hacíamos bulla. Y como eso no era pues muy acostumbrado en Buenos Aires, lo mismo que la serenata, nosotros íbamos a darle serenata a las amigas y la policía nos echaba porque estábamos haciendo ruidos molestos a altas horas de la noche. Pero nosotros insistíamos en esto de la música, y como pues estuvimos parados en la universidad, seguimos hasta que una vez nos han invitado los muchachos peruanos. Me acuerdo que era un 28 de julio, creo que el 28 de julio es la fiesta del Perú, ¿no? La fiesta nacional del Perú. Habían hecho una fiesta en la ciudad de La Plata y nos invitaron a que fuéramos a cantar, a tocar, a hacer un poco de ruido allá. Y allá nos fuimos, y cuando regresábamos en un tren veníamos también haciendo la gran recoche, como se dice. Y cuando llegamos a Buenos Aires, a la estación, un señor se me acercó y me dijo así, no con muy simplemente:
Me dijo, hombre, qué bonito esa música que ustedes hacen. Rara, porque acá no se conoce. Pero, ¿qué tal sería la respuesta del público en un establecimiento cualquiera? Me dijo, tengo un nightclub en la zona de Olivos y me gustaría que fueran allá a tomar una copa, conversamos, charlamos, tocan un rato a ver qué reacción tiene el público del establecimiento. Y allá nos fuimos, por supuesto. Allá llegamos un día viernes, ¿no? Me acuerdo tanto que fue un 9 de noviembre y tocamos, hicimos lo que sabíamos y a la gente le encantó, le gustó y ese hombre se entusiasmó y dijo, bueno, hay que hacer un contrato, ustedes van a venir a trabajar todos los días aquí, necesito que hagamos un contratico, yo les voy a pagar 60 pesos por día cada uno, ¿no? En aquella época 60 pesos argentinos pues todavía servían, ¿entiendes? No se había devaluado tanto la moneda como tuvo después esa inflación galopante. Entonces, ese fue el inicio precisamente de los guaguancó, y eso no se llamaba guaguancó, era un rejuntado cualquiera. ¿De dónde salió la palabra guaguancó? Barajando nombres, ese mismo día, pues, porque había que ponerle un nombre al contrato, no sabía qué le íbamos a suscribir ahí. Entonces yo decía que le pusiéramos calamarí, que le pusiéramos calima, que le pusiéramos algo pues muy colombiano, ¿no? Muy nuestro, yo siempre tirando para el lado nuestro. Pero a un muchacho se le ocurrió, ¿por qué no le ponemos guaguancó? Guaguancó. Guaguancó pues es un ritmo afrocubano muy conocido, y la palabra es de un dialecto ñáñigo que se habla en Cuba, en el oriente de Cuba. Y al tipo le sonó y a los muchachos les sonó, era como sonoro el nombre guaguancó y raro, rarísimo. Claro que la palabra original se escribe con G, es guaguancó. La de nosotros le reemplazamos las dos G por la W, 2W, para hacerlo un poco más visual, ¿no? Y eso fue una pegada enorme, porque ese nombre no se le olvidó a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, usted sobrevivía de la música para poderse pagar sus estudios. ¿Qué pasó con sus estudios al fin y al cabo? No, pues, como te digo, yo ya, cuando se reorganizó la universidad, ya estábamos enganchados con el asunto de la música y prácticamente pues era imposible atender las dos cosas, porque el estudio de la medicina te requiere full time para hacerlo. Y con tanta gira y con tanta cosa como se empezó, digamos, a extender la fama, la trayectoria de los guaguancó, pues ya era imposible manejar las dos cosas al mismo tiempo. Y ya cuando había tiempo, ¿no? Cuando había tiempo disponible, pues ya se había perdido el interés. Bueno, si a usted en su juventud no le gustó la música, ¿por qué comenzó entonces a degustarla, a disfrutarla, a vivir de eso, a vivirla, ¿no? A vivirla, sí. Y pienso de que es una cosa que el destino se la tiene marcada, se la tiene destinada. Porque yo la verdad no es que no me gustara la música me gustó siempre. Pero nunca pensé de que fuera yo ni a ser músico, ni a ser cantante, mucho menos. Yo empecé tocando los tambores, haciendo las congas ahí, las tumbadoras. Y empecé porque un muchacho chileno que vivía en la misma pensión donde yo fui a vivir en Buenos Aires, era un buen percusionista, y él tenía pues espectáculos, y me decía, mira, agarra este tambor y haceme este golpecito así. Haceme este golpe y no te salgas de ahí, que yo voy haciendo otra cosa en el otro tambor. Entonces, poco a poco me fue enganchando con eso, y él me decía que yo tenía un sentido rítmico y musical bastante desarrollado, que por qué no perfeccionaba un poco eso. Y así fue, así me enganché, así aprendí a tocar los tambores. Cuando iniciamos el grupo, por supuesto, yo era el que tocaba los tambores, yo no cantaba para nada, allá atrasitos de todo. ¿Y cuándo comenzó a cantar? Un día que los vocalistas estaban enfermos, un día de invierno en que hacía demasiado frío y se habían enfermado de la garganta, pues no podían ni hablar. Entonces yo les dije ese día, mira,
si nos van a echar de aquí porque nadie canta, y nos echan porque cante yo, pues yo pongo la cara al frente y ¿qué vamos a hacer? Hay que salir del paso. Claro que me miraron así como sapo de otro charco, ¿no? Sí. Pero yo salí al frente y me puse a cantar. Me puso nervioso porque el dueño del establecimiento se me vino y se me paró al lado ahí. Y yo pensé, dije, bueno, este no me deja terminar la canción, sino que nos dan los agradecimientos por los servicios prestados. Pero no, terminé la vuelta y el tipo me llamó y me dijo, ¿por qué no habías cantado nunca? Mira que vos tenés una voz así, que una voz así, que no sé qué, que tenés que cantar siempre, que tu voz gusta y va a gustar y qué sé yo. Y así fue. Lo mismo cuando empezamos a grabar. Empezamos a grabar y resulta de que grabaron primero, por supuesto, los vocalistas oficiales del grupo. Empezamos grabando un poco de música cubana. Grabamos un tema instrumental que fue el primer tema que grabaron los Guaguancó, que se llama Atlántico, que es una cosa que es un tema que es obligado en todas las discotecas de Latinoamérica, sobre todo aquí en Colombia, y lo solicitan a toda hora. Hasta que un día me dijeron que grabara yo un tema, que iba a cantar un tema. Y yo, pues claro, muy contento y ante todo un poco nervioso porque no tenía ni idea de cómo iba a salir la voz mía en una grabación. El director artístico de la casa disquera donde grabamos, de la EMI Odeón, Argentina, él llegaba y se sentaba allá detrás de la cabina a leer el diario, y cuando terminaba decíamos, ¿ya terminaron? Nos vamos. Ese día que grabé yo el tema, el tipo llegó y le cerró el periódico, se puso a escuchar, hizo que lo repitiera el técnico, que lo colocara otra vez, lo hizo sonar 2 o 3 veces y al final nos dijo que esperáramos un rato, se fue, llamó al director de la compañía, llamó a los ejecutivos, llamó a los vendedores y después nos reunieron a todos y llega y dijo, vea, no se enoje ninguno de ustedes, pero de hoy en adelante todo lo que graben los Guaguancó lo va a grabar este señor, lo va a cantar él, porque esta es la voz que se va a vender. Y este señor, que no tenía oído ni para tocar el timbre, pero tenía un olfato para los negocios impresionante, no le erró ni medio. No le erró ni medio, porque de ahí, de ese momento que yo empecé a cantar en adelante, empezaron a venderse los discos de los Guaguancó. ¿Qué canción era esa? La primera canción que yo grabé es un tema de Gustavo Rada que se llama La Tinajita, ¿no? ¿Nos la recuerda un poquitico así? Claro, la canción decía, cuando me vaya para el valle, hay quien se acordará de mí. Cuando me vaya para el valle, hay quien se acordará de mí. Ahí solamente mi tinaja, por el agua que le bebí. Ese tema. Y de ahí en adelante, bueno, yo insistí muchísimo en que grabáramos música colombiana, grabamos cumbia, sobre todo cumbia. Me decían que no, que era un ritmo muy autóctono, muy regional, que tal vez al público argentino no lo iba a asimilar, que, en fin, me le buscaron un montón de tropiezos, de inconvenientes. Pero ante mi insistencia, al final yo logré un día de que grabamos El Pescador, de José Barros, la cumbia El Pescador. Y fue el gran éxito, el primer gran éxito de los Guaguancó fue ese tema, ese disco. Empezaron las ventas importantes, ventas millonarias, ventas que generalmente cuando uno graba un disco, como sucede cuando está empezando, pues le hacen una tirada de 2.000, 3.000 o 5.000 discos. Pero Guaguancó llegamos y grabamos hacíamos un trabajo, un álbum, y de entrada pensaban 100.000 discos, porque sabía que antes de un mes había que reponerlo, ¿no? Había que reponerlo. Tan es así de que, estando una vez en un festival del disco, programado por la Cámara del Disco Argentina, estábamos en Mar del Plata. Estaban todas las productoras fonográficas y tenían cada uno sus artistas, pues la EMI Odeón presentó los Guaguancó, la CBS presentó a Leodán, la RCA presentó a Palito Ortega,
En fin, tenía cada uno su artista bandera, que era el que sacaba la cara por la compañía. En ese momento recibí yo de Londres, de la casa matriz de la Odeón de Londres, de la central, un telegrama de felicitación por la venta de 2 millones de long play, de álbumes de larga duración, y 8 millones de discos simples, lo cual representa pues una cifra astronómica en esas latitudes, con la música colombiana, no hecha en Colombia sino en Argentina. Al venderse mucho, se tenía que bailar mucho, ¿sí? Los argentinos no bailaban la Los música. argentinos aprendieron a bailar la cumbia a su manera. Ellos se inventaron un paso de cumbia, la juventud se inventó ese paso, y fue el ritmo que reinó durante la década del 60 al 70. ¿Cuántos años tenía usted en ese entonces? Ay, qué buena pregunta. Bueno, imagínense que yo soy modelo 32 segunda serie, ¿no? Porque nací el 22 de septiembre de 1932. Así que en el 62 tenía 30 años, ¿no? Y estos muchachos, pues la juventud se agarró, se impresionó con ese ritmo, lo adoptaron de tal forma que fue la reina y señora pues de todas las discotecas, de todas las radios, de todas las fiestas. No había, según las estadísticas de la Sociedad de Autores y Compositores, no había un minuto del día en que en cualquier emisora del país no estuviera sonando un disco de los Guaguancó. Los únicos que a nosotros nos superaron en esa época fue el famoso grupo inglés, los Beatles. Definitivamente, pues eso sí fue un fenómeno mundial también, pero fueron los únicos que en ventas y en la proyección que tuvieron ellos nos pudieron superar en esa época. Usted y su grupo estuvieron muy a la par, fueron muy contemporáneos con Leo Dan, con Palito Ortega. Claro, con aquello que se formó en la década del 60, que se llamó el Club del Clan allá, que lo inventó un señor llamado Ricardo Mejía, ¿no? Y que juntó Palito Ortega vendía café con los termos, ¿no? Vendía café por la calle. Él se vino de Tucumán, de su provincia, eran muy pobres, muy humildes, se vino a buscar horizontes a Buenos Aires. Y el primer trabajo que encontró fue vender café. Él se vino de Polizón en un tren de carga, ¿no? Bueno, estamos hablando de Hernán Rojas. Sí. Sí, yo sé que ustedes saben, es una historia para un rato porque se sabe las historias también de Leo Dan y Sí, de todas de esas, muy unos amigos. cuantos, sí. Bueno, usted como colombiano, ¿qué pensaba cuando veía a los argentinos bailar la cumbia a su estilo? El baile de ellos me provocaba un poco de risa porque no tenía nada que ver con lo que es la cumbia ni con lo que es el bailar del colombiano, ¿no? Pero lo disfrutaban de una manera tan hermosa de que indudablemente ellos lo adoptaron como baile suyo, como tema, como si fuera música argentina, ¿no? Como si fuera de su país. Pues vamos un poquitico atrás y nos recuerda, si de pronto soy muy reiterativo y me perdona, si su vida en un comienzo no era la música, ¿por qué se tenía que ir usted y con qué recursos para la Argentina? Bueno, yo tenía amigos que ya se habían ido para allá a estudiar. Allá resultaba pues muchísimo más barato también estudiar que estudiar en la universidad acá. Nosotros pues no teníamos muchos recursos como para sostener un muchacho estudiando por allá lejos del país. Mi padre me mandó, sí, algunos recursos al principio porque hizo sacrificio, pues lo pudo hacer. Pero después la situación ya no daba para eso. Y ya cuando yo empecé a trabajar, pues no, al contrario, yo mismo dije, no, yo no necesito, yo me estoy sosteniendo bien, acá estoy viviendo bien. Y así empezamos, con poca cosa, y llegamos a niveles muy sorprendentes de
de popularidad. En este oficio hemos ganado muchísimo dinero, por supuesto, con toda la trayectoria que hemos hecho, con la cantidad de discos que hemos vendido, las presentaciones que hemos hecho a nivel mundial, pues se ha ganado mucho dinero, pero el dinero es cosa que va y viene, uno no sabe ni a dónde lo deja, ni a dónde queda. Realmente es un placer tenerlo con nosotros. Pues vamos un poquitico a lo que fue su cuento de la medicina. ¿Usted alguna vez practicó un instante la medicina? Esporádicamente me tocó muy intrépidamente hacer alguna cosa. Por ejemplo, un día en un tren en Buenos Aires, en un tren, había una señora que iba derechito pues a la sala de partos, ¿no? Pero se le presentó inmediatamente, no daba espera para nada, ella rompió la fuente y gritaba a todo el mundo, un médico, un médico, un médico. Y yo ante la desesperación pues de esta gente me paré, ¿no? Le dije, yo puedo ayudarla, a ver qué. Y pedí algunos elementos, si había por ahí, aunque fuera una toalla, alguna cosa limpia, ¿entiendes? Y le atendí el parto a la señora en una banca del Tiena, y la policía me ayudó, ¿no? La policía ferroviaria me ayudó, y cuando llegamos a la estación, pues yo ya le tenía ese muchachito afuera, señora, y ahí la llevaron a la ambulancia y terminaron pues allá en el hospital, pero fue un susto ante todo, ¿no? Un susto enorme. Afortunadamente, pues todo salió muy bien. Y alguna heridita por ahí, alguna curación de poca monta también. Uno guarda en su vida éxitos y frustraciones. ¿La medicina para usted se convirtió en una frustración o no? ¿O la pudo soliviar muy bien? Bueno, en un principio sí. En un principio sí, pues yo pensé que yo, si no era médico, pues no iba a hacer nada, ¿no? Aparte me gustaba mucho la cirugía. Yo fui ayudante de la cátedra de anatomía aquí en la Universidad del Valle y me gustaba también la cátedra, me gustaba muchísimo. Yo pensé que mi futuro iba a ser enseñando en una universidad, pero yo le digo, el destino dice otra cosa, ¿no? Y se me atravesó la música por el camino. Pienso, así a nivel doméstico, de que fue una suerte para los pacientes, ¿no? Que cambiara el bisturí por... Entonces es otra forma de dar salud, ¿cierto? Claro, aparte alegrando un poco a la gente, y lo que más me ha gustado de esta profesión es poder llevar el mensaje de nuestra música, de la música colombiana, por distintas latitudes del mundo, y de alguna manera pues colaborar para borrar un poquito la imagen deteriorada que tenemos en el exterior. Perdón, maestro, usted ha llevado una vida muy productiva en la música. ¿A cuánto asciende su colección de producción? Bueno, este último trabajo que sacamos con los Guaguancó es el número 91 álbum de larga duración, pero yo tengo más de 1500 temas grabados, porque hay muchos que no han salido allí en el álbum completo, sino que han salido mezclados con otros artistas. Anteriormente, cuando se usaban los discos sencillos de 45 revoluciones, hay muchísima música por ahí diseminada. Bueno, cuando usted fue reconocido a nivel mundial como una persona exitosa en la música, ¿qué pasó cuando volvió a Colombia y en qué año? Yo volví en el año 1981. Volví porque mi padre había estado con mi hermano en el año 78, y ellos fueron después del Mundial de Argentina, fueron a visitarme, a conocer Argentina. Y él me decía pues ya que se sentía un poquito entrado en años, que qué bueno que fuera que yo viniera a acompañarlos, a la familia, que ya había estado mucho tiempo lejos de Cartago, de la patria y de todo. Que volviera, que viera la posibilidad de regresar, ¿no? Eso me empezó a trabajar un poquito la mente, y empezó a corroer un poco la conciencia para que yo iniciara pues los trámites del regreso. Fue muy difícil porque dejar una agrupación con los Guaguancó en plena vigencia, en pleno éxito, fue muy difícil porque, ya te digo, no me los podía traer a todos, ¿no? Si hubiera podido traer a todos sería fenómeno. Pero cada uno pues tenía su familia, su organización, sus negocios, sus cosas, era imposible. Entonces me vine y con tan buena fortuna de que
A los poquitos días, pues me conectaron ya las empresas grabadoras y me llamaron para hacer mi primer trabajo, que, bueno, todo el mundo sabe, fue El Pescador de Barú, que tuvo pues un éxito a nivel mundial también. Y de ahí pues se han sucedido muchas cosas bonitas con esta nueva agrupación, porque el público colombiano le ha dado un espaldarazo muy bueno a este trabajo. Aquí en Colombia, en Cartago propiamente, creó el grupo Guaguancó. Guaraguacos. ¿Sí? ¿Por qué le puso ese nombre de Guaraguacos? Bueno, ese nombre lo pusimos allá en combinación con la gente de la casa disquera, para que no, digamos, un nombre que no se distanciara tanto del nombre Guaguancó, ya que tenemos la misma formación, llevamos el mismo estilo, la misma instrumentación. Entonces había que buscarle un nombre más o menos parecido. Y aparte, algo que le diera una identificación un poco más colombiana. Y se pensaba pues en las tribus indígenas, hasta que nos ocurrió aquella de la Sierra Nevada de Santa Marta, de los Guaraguacos. Entonces, combinando esa doble B con la tribu de los Taironas allá, nacieron los Guaraguacos. Bueno, ¿cuántos años lleva con los Guaraguacos? Con los Guaraguacos hemos cumplido 15 años ahora, el pasado 7 de agosto. ¿Cuántos discos se han grabado? Con los Guaraguacos hemos grabado 7 álbumes, larga duración. Y estamos pendientes de que podamos seguir grabando. Es decir, yo después de este éxito último que sacamos con La Tuna, dejé en la empresa grabadora, dejé una cantidad de temas importantes como para hacer un nuevo CD con los Guaraguacos. ¿Usted cómo hace en ese ir y venir? ¿Usted permanentemente está viajando a la Argentina, va a producir más música y luego se tiene que venir de regreso para Colombia? Bueno, estamos manejando eso más que todo a nivel del interés que tenga el público argentino por las cosas que hacemos. El interés es permanente, pero hay épocas en que, por ejemplo, la temporada de verano, ahora en enero, febrero y carnavales, es intensa. Baja mucho después en el invierno, porque ya no hay tantos lugares así que se pueda trabajar. Hace demasiado frío en invierno y entonces lo que son los locales al aire libre, los clubes que tienen sus pistas de baile al aire libre, pues no hacen espectáculos. Se hacen los clubes cerrados, pero entonces ya baja bastante. Maestro, usted siempre se ha mostrado como una persona soñadora, vive muy actualizado con la música, vive haciendo ya música, aunque con una estructura de la música que siempre ha gustado suya, una estructura muy moderna, muy para los muchachos de ahora. ¿Para usted ha sido de pronto difícil romper con esos esquemas con los que siempre se ha trabajado la música? Yo creo que uno debe, digamos, no debe ir contra la corriente, ¿no? Siempre debe ir pegadito a lo que está funcionando, sobre todo en la música. La música es un negocio como cualquier otro. Y actualizarse, pues no es cambiar de sistema ni de cambiar de gusto por las cosas. Es brindarle, digamos, a las nuevas generaciones una nueva propuesta, que a lo mejor con la música tradicional, con lo que hemos hecho durante tantos años, no le es tan atractiva. Pienso que es bueno esa renovación, esa inyección, digamos, de modernismo que se le pueden dar a las cosas. Maestro, para terminar, ¿cuál es su concepto de la música de Hernán Rojas? La música de Hernán Rojas es una música sencilla, simple, con un mensaje de optimismo, de paz, de alegría. A mí un día me dijeron que por qué no hacía una canción de protesta cuando estaban tan de moda las canciones de protesta. Yo le dije, ¿por qué voy a hacer una canción de protesta si yo no tengo nada por qué protestar? ¿No? Me hicieron un día hacer una canción de machista, esas que están acostumbradas en la época en que era todo... A lo mero macho. Todo a lo mero macho. Y dije, bueno, voy a intentar hacer. Y me salió un tema que llama Atrévete a mirarme de frente. De machista no tiene, no el nombre, Atrévete a mirarme de frente. Porque es una canción dulce y melódica,
sentimental, como todas las nuestras. Maestro Hernán Rojas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por estarme acompañando en Esta es mi gente, hoy con el maestro Hernán Rojas.